Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Tu talento es el regalo que Dios te da. Lo que hagas con ese talento será el regalo que le des tú a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este momento cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios Padre Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que sea Él quien nos inunde con sus dones maravillosos, especialmente el don de la sabiduría, para que podamos comprender cada día el mensaje que Dios nos trae a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denunciaba diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes.
Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó, la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y les dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Se aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aclamación. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Si hay algo abominable ante los ojos de Dios, es la hipocresía. Es decir, esa malsana costumbre de vivir de solo apariencias. Por fuera muy correctos, pero por dentro llenos de maldad y mentira. La liturgia hoy nos presenta el caso de dos mujeres que representan a los más vulnerables de la sociedad judía, aquellos que no tienen derechos. Se nos muestra esta actitud tan descarnada de algunos fariseos que han pervertido la ley, como lo hicieron en su momento algunos jueces en el Antiguo Testamento que legislaban solo a su favor. Tal es el caso de la casta Susana en la primera lectura. Esta mujer israelita, siendo hija de Gelcías y esposa de Joaquín, tuvo quien diera la cara por ella en medio de un juicio: Daniel. Por su parte, la mujer del Evangelio, además de ser anónima, es considerada una pecadora pública, que encuentra en Jesús a alguien capaz de abogar por ella. A ellos no les preocupaban las mujeres y sus situaciones, sino tener la razón y salirse con la suya. Llama la atención que haya sido descubierta en el mismo momento de cometer adulterio. Pero nos preguntamos: ¿por qué solo se condena y enjuicia a la mujer y se deja libre al varón justo que estaba con ella? Antes de señalar el pecado ajeno, deberíamos primero revisar nuestra propia vida antes de condenar o levantar juicios o señalamientos. Jesús, que conoce nuestras oscuridades más profundas, no nos juzga, pero tampoco nos justifica, ya que conoce nuestras fragilidades y nos invita a no convertirlas en pecado, lugar de tropiezo. No estamos autorizados para señalar a nadie, pues lo que se debe juzgar son las situaciones, no a las personas. ¿Tengo conciencia de mi fragilidad y sus consecuencias en mí y en los demás?
Lo que has descubierto al escuchar, meditar y orar con esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy? Oremos. Señor Jesús, gracias por el amor que me tienes y por las veces que me has perdonado. Soy débil y con facilidad me alejo de ti. Ayúdame a caminar por el sendero de tu amor y extiende tus manos misericordiosas para levantarme de mis caídas. Te ofrezco mis esfuerzos y mi deseo de aprender a ser misericordioso como tú. Amén.